Hola, ¿cómo están? Soy Natalia García Fiore y en esta oportunidad vamos a trabajar juntos dos rubros que pertenecen al pasivo. Ya comenzamos a trabajar sobre el pasivo. Como les dije, vamos a ver el rubro de deudas y el rubro de previsiones. En primera instancia, vamos a revisar la definición que tiene la resolución técnica número 9 sobre deudas, la clasificación que tienen estas deudas según su origen, ya sean comerciales, financieras, tributarias, remuneraciones y cargas sociales, societarias y otras deudas. Como segunda instancia, lo que vamos a revisar van a ser las previsiones con el mismo esquema. Definición según la RT9, las clasificaciones más comunes que tenemos o que vamos a encontrar dentro de las previsiones. Eso no implica que sean las únicas. Para comenzar, vamos a definir la resolución técnica 9, las deudas. Son aquellas obligaciones ciertas, determinadas y determinables. Esto explica o esto plantea la resolución técnica número 9. ¿Qué significa? Que la vamos a tener que poder medir, la vamos a tener que poder determinar. El saldo habitual de cada cuenta deudora es acreedor. Esto vayan teniéndolo en mente porque cuando uno va haciendo la resolución de ejercicios, sobre todo cuando armamos los asientos, es importante tener claro por dónde se incrementa la cuenta o por dónde disminuye la cuenta. Por lo tanto, si una cuenta que por su naturaleza es de saldo acreedor, como son las deudas componentes del pasivo, significa que se incrementan por el haber. Vamos a avanzar y en este avance vamos a comenzar con la definición según la clasificación de las deudas. ¿Con qué arrancamos? Con las deudas comerciales, las más comunes. ¿Qué significa? Que son las operaciones espejos de las ventas a crédito. ¿Qué podemos utilizar para estas deudas comerciales? Proveedores, porque son las cuentas corrientes en donde una organización compra a crédito. El saldo de la tarjeta de crédito, muchas empresas funcionan con tarjetas corporativas en donde hacen ciertas compras. Hoy por hoy hay mucha organización que está funcionando con la tarjeta de crédito para poder hacer compras al exterior dentro de un determinado margen, asumiendo esos costos. Pero bueno, es también parte de un pasivo, porque en definitiva, hasta que la tarjeta no se debita, está en deuda. Cheques de pago diferidos emitidos por la empresa. Si le pagamos a un proveedor con un cheque propio, con firma propia, independientemente que sea firma conjunta o indistinta de sus socios, está siendo responsable y está generando una deuda. O un pagaré que le podemos firmar a un proveedor. También constituyen parte de las deudas comerciales los anticipos de cliente. ¿Qué significa esto? Significa que si a nosotros un cliente nos hace un anticipo, más allá de que ese anticipo nos fije o no fije precio de venta, nosotros tenemos una deuda con ese cliente. ¿De qué? De entregar algo o de hacer algo. A ver, supongamos un ejemplo. Si nosotros producimos indumentaria y ganamos o nos quieren comprar, entonces le pedimos un adelanto al cliente. El cliente nos da ese adelanto, por ejemplo, el 50% del adelanto del pedido total. Cuando nos da ese adelanto, genera con nosotros él un crédito y nosotros una deuda. ¿En dónde exponemos esa deuda? En el pasivo, si esa deuda todavía está vigente cuando nosotros tenemos el cierre del estado contable. De todas maneras, cuando nosotros registramos el recibo, vamos pensando como en simultáneo, ¿no? Y en esto de que son cuenta espejo. Si nosotros registramos ese recibo en la cuenta corriente de nuestro cliente, a nosotros se nos genera automáticamente un asiento en donde va a registrar ese crédito, ese anticipo de clientes. Bien, vamos a ver un ejemplo sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos obligaciones contraídas, ¿sí? Si volvemos un poquito para atrás, tenemos obligaciones contraídas que pertenecen a las deudas comerciales y los anticipos a clientes. Entonces, si compramos mercadería,
que se la compramos a un proveedor, que fue el primer ejemplo que les di. Por ejemplo, por 50.000 pesos, nosotros ingresamos mercadería por 50.000 a nuestro activo y registramos automáticamente cuando cargamos esa factura una deuda con nuestro proveedor. De la misma manera, si nosotros pagásemos con un cheque de pago diferido. Como ven, acá están los dos ejemplos, son dos ejemplos muy sencillos, es algo que habitualmente trabajamos. Seguidamente está el ejemplo de anticipo de clientes. Por ejemplo, nuestros clientes nos hacen una transferencia, que si tomamos este ejemplo que yo les mencionaba, este XX, cliente XX, nos encarga la producción de algo y nosotros le pedimos un anticipo. Ese anticipo, volvemos a lo mismo, independientemente de que fije o no fije precio de venta, lo tenemos que registrar por el monto que ingresa. Entonces, en este caso, banco, porque viene por una transferencia, podemos suponer, o por un depósito en efectivo, a anticipo de clientes. ¿Por qué? Porque generamos una deuda con nuestro cliente, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos en el haber. Si se acuerdan, cuando iniciamos, les dije, ¿cuál es el saldo habitual que tienen las cuentas de deudas? Es saldo acreedor. Bueno, aquí, si vamos pensando en ir haciendo un mayor o cómo se va haciendo la famosa T, vamos a ir teniendo en cuenta que estas deudas específicamente se generan desde el saldo acreedor. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo en donde tomamos, o sea, continuamos con el ejemplo del anticipo anterior y en donde cobramos el 100%, o sea, el resto de lo que teníamos en la venta y utilizamos ese anticipo. ¿Qué significa? Que nos vuelven a entrar la diferencia por lo que concretamos con el cliente. Vendimos por 75.000, teníamos un anticipo por 50.000, entonces vamos a dejar cancelada esa cuenta y van a ingresar 25.000 a nuestro banco. ¿Qué significa? Que entre la suma de lo que ingresa ahora más lo que tenía como crédito nuestro cliente, genera estos 75.000. Perfecto. Ahora avanzamos con las deudas financieras. ¿Qué tenemos aquí? Que las deudas financieras son contraídas con quienes les prestan fondos a la empresa. En general son los bancos. Después podríamos extendernos en algún otro tipo de entidad financiera. Pero lo que en principio vamos a trabajar va a ser entidades bancarias. ¿Qué tipo de deudas financieras tenemos? Los giros en descubierto, que ¿qué significa? Que una empresa, cuando abre su cuenta corriente en un banco, tiene una cierta autorización del banco para girar en descubierto, para tener un saldo adicional, aunque no tenga esos fondos. Entonces, sobre eso, la empresa puede emitir cheques propios, que el banco va a cubrirles hasta ese monto otorgado. ¿Qué nos otorga ese monto? Bueno, en alguna oportunidad, a lo mejor quienes están trabajando ya lo tienen como más palpable el tema. Los bancos suelen pedir las benditas carpetas bancarias, que los contadores armamos una vez al año, en donde hacemos toda la presentación de los informes externos, es decir, del estado, el balance completo, certificado, el último. Después nos suelen pedir una serie de proyecciones de flujo de efectivo hacia adelante, independientemente de la situación que se viva. Y en función a todo eso, ellos arman un paquete. Ese paquete tiene incluido como primer beneficio el giro en descubierto. Después suele tener la posibilidad de negociación de cheques de terceros, digamos, cuando nuestros clientes nos pagan con cheque, nosotros podemos negociarlos en el banco, la negociación de facturas, dependiendo de qué tipo de clientes y de qué establezca el banco. Todas esas operaciones, ustedes tienen que tener en cuenta que siempre tienen una tasa de interés en función a, en general, la tasa que establezca el banco. Bien, para continuar, entonces tenemos los giros en descubierto, que es cuando el banco, como les decía, paga cheques sin tener los fondos suficientes. Los préstamos a devolver en un solo pago,
y acá lo que vamos a analizar van a ser, en principio, los préstamos que se devuelven en un solo pago, primera instancia a tasa fija en moneda nacional. Suele ser uno de los ítems que solemos trabajar en la cátedra para los trabajos prácticos, es lo que suelen ver en los trabajos prácticos. Retomando el ítem, son préstamos que se otorgan en moneda nacional, por lo tanto se van a devolver en moneda nacional, con una tasa de interés fija para todo el plazo. Entonces, al final, el deudor devuelve el capital más los intereses. En el momento en que ese préstamo es otorgado, nosotros ya sabemos cuánto vamos a tener que devolver porque ya sabemos la tasa pactada. Como les decía, es uno de los casos más habituales que usamos en la materia. Otro préstamo que usamos también en devolución de un solo pago en moneda nacional son a tasa variable. Entonces, ya vimos tasa fija, que durante todo el periodo, independientemente de la cantidad de tiempo que nos den esa plata, va a ser la misma tasa, o sea, es todo el periodo, o tasa variable, en moneda nacional también, que es cuando nos dan un préstamo, pero en ese momento nosotros no sabemos qué tasa va a haber, o sea, no sabemos el número específico, no sabemos ese porcentaje específico. Sí sabemos que, por ejemplo, cuando nos dicen, bueno, es según tasa, no sé, que establezcan los UVA, por ejemplo, son los créditos UVA. No sabemos qué nos va a dar en el transcurso, es tasa variable. Entonces, al final, el deudor, o sea, en este caso nosotros, la empresa, devuelve el capital más los intereses. Entonces, el total a devolver en el vencimiento no puede ser calculado y entonces registrado. ¿Qué se hace? Se calcula directamente o se ingresa, se realiza un asiento con el capital que se recibe, o sea, con el monto que recibimos en el momento del crédito. Después tenemos los préstamos a devolver también en un solo pago, pero con cláusula de ajuste de moneda nacional. Estos próximos créditos que yo les voy a mencionar los vamos a ver muy por arriba. Sí les recomiendo que vayan a la bibliografía. La base de esta presentación y de esta clase es bibliografía básica que manejamos en la materia, que en este caso es Simaro y Tonelli. Entonces, vayan, están todos los ejemplos, están muy especificados. De hecho, ejemplos que ustedes van a ver aquí son tomados del libro específicamente. Entonces, revisen esta parte de la teoría. No es algo que vayamos a profundizar en la materia, al menos no por ahora, ¿sí? Ya los van a ver más adelante en otras materias más profundamente porque van a aprender a calcular de otra manera. Entonces, retomando sobre las deudas financieras, como ya habíamos visto, que mencionamos los giros en descubierto, los préstamos a devolver en un solo pago en moneda nacional a tasa fija y a devolver en tasa variable. Ahora vamos a ver los que se devuelven en un solo pago con cláusula de ajuste. ¿Qué significa esto? Que estos préstamos son también otorgados en moneda nacional, entonces lo vamos a devolver en moneda nacional, y pactamos una cláusula de ajuste del capital. O sea, nos ponemos como de acuerdo. Lo acordamos en el momento en que nos van a dar el crédito. Entonces, luego calculamos los intereses sobre el capital ajustado. O sea, ajustamos capital. O sea, fíjense que dice, es una cláusula de ajuste, acá tengo cláusula de ajuste del capital. Entonces van a ir ajustando el capital y sobre ese ajuste de capital se va a aplicar la tasa de interés. Luego tenemos los préstamos en moneda extranjera, que significa que si nos dieron moneda extranjera, vamos a devolver en moneda extranjera. Obviamente, el registro en nuestra contabilidad se va a hacer en moneda nacional. Entonces, va a haber que tener en cuenta los distintos tipos de cambio que tenemos al momento de la recepción del crédito, al momento en que pagamos los intereses y al momento en que hacemos la cancelación del crédito. Las normas contables nos dicen que nosotros tenemos que tener valuada en moneda homogénea todo lo que tengamos en moneda extranjera, ya sean dólares, yenes, rupias, reales, pesos chilenos,
lo que nosotros tengamos en moneda que no sea peso argentino, tenemos que dejarlo expresado en moneda homogénea. Entonces, vamos a tener que ir al tipo de cambio del momento en el que hacemos o la evaluación o el ingreso. Y cuando hacemos un ingreso, después vamos a tener que evaluar al final del periodo, eso ténganlo presente. Siempre evaluamos al final del periodo la disponibilidad que tenemos en moneda extranjera. Vamos a tomar el tipo de cambio vendedor. ¿Qué significa que el tipo de cambio sea vendedor? Es que yo voy a ir al banco a tener que comprar los dólares y el banco me los va a vender. Por eso yo voy a tomar el tipo de cambio vendedor como empresa o como persona que tenga que devolver el crédito. Para continuar, esto es la revisión de los préstamos, lo que vamos a revisar ahora son dos tipos de sistemas de créditos que habitualmente cuando uno saca, por ejemplo, un crédito hipotecario, un crédito prendario, este tipo de créditos así, nos dicen, bueno, es a devolver en sistema francés o es a devolver en sistema alemán. Y uno por ahí queda como que no tiene muy claro qué significa. Bien, son préstamos a devolver en cuotas en moneda nacional. Entonces, no va a ser una devolución, como veníamos viendo hasta ahora, sino que van a ser varias. Nosotros vamos a tener un capital otorgado y sobre ese capital otorgado vamos a ir abonando de acuerdo al sistema cómo se compone la cuota. Eso es lo que varía. ¿Qué nos da la diferencia? Es cómo se evalúa la cuota, es cómo se compone la cuota. Entonces, a modo de resumen y a modo rápidamente, porque estos modos de devolver préstamos los van a ver específicamente en una materia, vamos a analizar de manera de resumen. La manera de devolver el crédito depende de cómo están constituidas las cuotas. Entonces, la cuota de capital, que es lo que vamos a llamar amortización del valor recibido, y la cuota de interés, que resulta de aplicar la tasa de interés sobre el monto adeudado. ¿Sí? Bien, entonces, aquí tenemos como un cuadrito, esto también está sacado del libro, como ustedes lo ven, y tenemos, ¿cómo es la amortización del capital? ¿Qué significa la amortización del capital? Es la cuota de capital que vamos a ir devolviendo. En el sistema francés es creciente. ¿Qué significa? Que las primeras cuotas son bajas y van a ir creciendo a medida que transcurre el tiempo. Pero si esas cuotas son bajas, o sea, si esa cuota de capital, esa amortización es baja, el interés va a ir aumentando, entonces va inverso. Significa que si yo voy aumentando capital, me va a ir disminuyendo interés. Entonces acá lo tienen. El monto de capital que se amortiza, es decir, que se paga, el que se devuelve de capital, en las primeras cuotas es bajo y va creciendo a medida que transcurre el tiempo. ¿Qué significa? Que voy a ir devolviendo más capital y voy a ir teniendo menos interés. Entonces, ¿qué pasa con los intereses? Se calcula sobre el saldo de la deuda. Si yo voy devolviendo, volvemos a lo mismo, voy entregando más capital, voy saldando más capital, voy a tener, por lo tanto, decreciente la tasa de interés a medida que transcurre el plazo. ¿Cómo es la cuota total? O sea, ¿cómo es la cuota a lo largo de todo el crédito? Constante. O sea, yo voy a tener, si tengo un crédito de 200 y voy a tener que voy a devolver de a un peso, empiezo con la primera cuota que va a ser capital un peso, la tasa de interés va a ser menos y entonces voy a ir aumentando el capital, voy a ir devolviendo 1, 2, 3 y el interés va a ir siendo menor. Entonces la cuota siempre va a ser la misma. Respecto al sistema alemán, la amortización del capital es constante. ¿Qué significa? Que el monto de amortización, volvemos al monto que se paga en cada una de las cuotas del préstamo, es igual durante toda la duración. Pero como la tasa de interés se calcula sobre saldo de deuda, entonces va a ir disminuyendo. ¿Qué significa? Que la cuota va a ser decreciente. Entonces yo voy a pagar un peso, ¿sí? Siempre un peso. Un peso, un peso, un peso, un peso. ¿Pero qué significa? Si yo pedí 200 y pagué un peso, voy a tener 199. Si pagué 2 pesos, voy a tener 198. Sobre ese saldo restante
se aplica la tasa de interés. Entonces, por supuesto que disminuye. Vuelvo a lo mismo, en la misma recomendación. Esto está explicado muy bien en el libro de donde ha salido el material. Vamos a ver un par de casitos. Volvemos a lo mismo, son ejemplos tomados, no hay un caso, un ejercicio específico. ¿Qué vamos a ver acá? En este caso vemos los giros en descubierto. Hay que tener en cuenta que si los giros en descubierto, es decir, que si nosotros al cierre del ejercicio tenemos la cuenta bancos que pertenece al activo, vamos a ir pensando en nuestro plan de cuentas, ¿no? Que si tenemos la cuenta banco, cualquiera de ellas en negativo, nosotros no podemos tener cuentas de activo en negativo, ¿sí? Entonces va a haber que hacer un registro específico en donde vamos a dejar plasmada la deuda. Entonces, lo vemos aquí. Evidentemente hemos pedido 25.000 pesos antes, no hemos llegado a cubrirlo antes del cierre y entonces cuando hacemos el arqueo final, cuando hacemos la conciliación final, tenemos un saldo acreedor de 25.000, que significa que giramos en descubierto 25.000 pesos. Entonces, como nuestro banco no puede quedar en 25.000 expresados negativos, lo que hacemos es revertir esa cuenta, que al inicio del ejercicio siguiente la vamos a dar vuelta nuevamente, vamos a revertir, vamos a dar vuelta ese asiento. Entonces, lo dejamos expresado como banco XX por 25.000 y adelantos en cuenta corriente bancaria por 25.000. Vamos a un ejemplo aquí de préstamo a devolver en un solo pago. Recordemos lo que estuvimos viendo, ¿no? Aquí, préstamos a devolver en un solo pago, préstamos a devolver en un solo pago a tasa fija en moneda nacional, que son otorgados en moneda nacional, se pacta una tasa de interés fija durante todo el plazo y al final el deudor devuelve capital más intereses. Este es el casito que vamos a ver ahora en este caso del ejemplo de este asiento. ¿Qué hacemos? Sacamos un crédito y pactamos un 2% mensual y el crédito es a 180 días. Como nosotros dijimos que la tasa la conocemos, que sabemos el plazo, sabemos cuánto vamos a tener que devolver. Por lo tanto, podemos determinar los intereses no devengados del periodo. Aquí lo que se hace es tomar los 100.000 pesos que recibimos, esto es lo que nosotros recibimos, ¿sí? Esto es lo que se recibe, los 100.000, y le hacemos el cálculo del 2 por los 180 días. Tengan en cuenta que en general se toman meses de 30 días. Entonces, si yo tengo 180 días, quiere decir que tengo 6 meses. 6 meses al 2% me da 2. Entonces, aquí tengo los 12.000 de intereses perdidos. No perdidos, perdón, todavía, devengados, ¿sí? A devengar, perdón. Vamos de nuevo. Entonces, son intereses no devengados. ¿Por qué no son devengados? Porque no transcurrió el tiempo, es el concepto. Eso ténganlo en claro. En general se ven muchos errores porque se les confunde cuándo está devengado y cuándo no está devengado. Y entonces registramos como pasivo el préstamo bancario por 112.000, porque efectivamente nosotros tenemos que devolver 112.000. Bien, avanzamos entonces y decimos, pasó un mes, ya pasaron los 30 días, una parte de ese periodo en el que está pactado. Y ahí tenemos intereses perdidos, que es una cuenta de resultado negativo, o sea, los perdimos, contra intereses perdidos no devengados. Vamos pensando en el mayor de intereses no devengados y ahí es donde vamos a ir restando, ¿no es cierto? Bien. En la cancelación del préstamo, cuando llega el momento, a los 6 meses, los préstamos bancarios se dan de baja por 112.000 y el banco por 112.000, porque en definitiva y en general no hay otra opción de poder devolver un crédito si no es por la misma entidad por donde se sacó. O sea, no puedo ir y decirle al banco, bueno, no sé, yo te lo pago en efectivo, hacemos un descuento. No, o sea, hay que depositar el dinero y el banco automáticamente toma ese saldo. Y vamos a hacer, quiero que presten atención en los registros y en los asientos, vamos a hacer un caso
Similar, o sea, tomando un poco el ejemplo anterior, en donde tengamos la devolución a un solo pago con 180 días, pero con tasa variable. ¿Cuál fue el caso que nosotros planteamos aquí? Préstamo a devolver en un solo pago a tasa variable en moneda nacional. ¿Qué son? Vamos a repasarlo. Son préstamos otorgados obviamente en moneda nacional, quiere decir que devolvemos en moneda nacional, que lo pactamos a una tasa de interés que varía durante el plazo. Entonces, al final, se devuelve capital más los intereses. El total al devolver el vencimiento no puede ser calculado como lo hicimos en el caso anterior, en donde directamente podíamos decir, bueno, los intereses perdidos no devengados son de tanto. En este caso no lo vamos a poder hacer. Entonces, no puede ser calculado el momento del otorgamiento. ¿Qué hacemos? Registramos capital. Registramos el monto recibido. Entonces, aquí tenemos préstamo en moneda nacional, la tasa variable. El ejemplo es el mismo, 180 días. La tasa variable del primer periodo, tengan en cuenta esto, es del 23, más unos puntos adicionales que se le suele agregar del 3%. Este caso también ha sido tomado del libro. Por favor, vean la bibliografía básica de la materia. Entonces, la cuenta préstamo bancario, que es la que vamos a utilizar, se acredita por el monto que recibimos. En este caso son los 100.000. Entonces decimos, listo, banco, que es por lo que nos entra por 100.000, préstamo bancario a 100.000. Y aquí lo tienen en el registro. Y ahora viene el cálculo de los intereses cuando se devenga el periodo, o sea, cuando transcurre el periodo. ¿Qué hacemos? Tomamos el monto del capital. Vayan siguiendo la fórmula aquí. Tomamos el monto del capital. Teníamos que, este 23% me dice que es anual. Significa que yo por 365 días tengo esa tasa variable, esa tasa específica. En este caso, el mes siguiente va a ser otra. O sea, en este caso es 23% anual, más los 3 puntos adicionales. Entonces, ¿qué hacemos? Los 23 más los 3 se lo aplicamos al capital. A eso lo multiplicamos por 30 y lo dividimos por 365 días. Eso nos va a dar el valor de interés perdido en un mes. Y entonces aquí está el registro. Interés perdido directamente, porque vuelvo a lo mismo, no podemos generar un no devengado, porque no lo sabemos cuando empezamos cuando nos otorgan el crédito. Este dato de los 23% anual lo vamos a saber según lo que nos especifique el crédito. Los créditos UVA, los créditos que pueden ser ajusta por ser, como lo deben haber escuchado en la actualidad. Bueno, tiene que ver con esto. ¿Qué nos pasa cuando alquilamos, por ejemplo? En un alquiler nosotros no sabemos cuánto va a ser dentro de un año la tasa. Entonces, registramos sobre el valor que estamos teniendo y a medida que va pasando el tiempo, cuando tenemos que hacer el ajuste, lo damos por perdido directamente o lo damos como resultado. Bien, por favor, voy a hacer hincapié en esto. Tengan en cuenta estos dos casos. Devolución en un solo pago. Crédito en moneda nacional o préstamos en moneda nacional. Uno a tasa variable, uno a tasa fija. Revisen los registros. Tengan en cuenta cuándo registran intereses no devengados, perdidos no devengados. Tengan en cuenta por cómo ingresa al patrimonio el préstamo recibido. Vamos a avanzar. Y entonces ahora entramos en deudas tributarias. Vamos a hacer hincapié específicamente en uno de los impuestos, porque el resto no, vuelvo a lo mismo, o sea, como son cuestiones tributarias, las van a ver directamente en la materia que aplique al impuesto. ¿Qué son las deudas tributarias? Bueno, obligaciones que tenemos nosotros impositivamente contraídas con el fisco, que pueden ser nacionales, provinciales y municipales. Cuando son nacionales son impuestos, cuando son provinciales también son impuestos, cuando son municipales son tasas. ¿Sí? Entonces,
Impuesto a las ganancias, vamos a mencionarlo como muy por arriba. En el libro está explicado completo, tienen completa la explicación del método del impuesto diferido y demás, pero no vamos a ahondar en esto por el motivo de que ustedes, como ya les dije, lo van a tener en una materia específica. ¿Qué es impuesto a las ganancias? Un tributo nacional que grava ganancias de la empresa. Al final del periodo se prepara para el estado contable y dentro de ese estado contable se determina cuánto ganó o perdió la empresa. En función a eso y según la ley, se determina el impuesto. Vamos a dejarlo de esa manera para que ustedes no tengan confusión en el momento de hacer nada. En general, cuando nosotros hacemos los TP de la materia, no solicitamos impuesto a las ganancias. No se pide impuesto a las ganancias. ¿Sí? Sí se pide el IVA. Y entonces acá vamos a hacer un poquito más de hincapié porque tienen situaciones específicas. A ver, vamos a definir como el impuesto. Tributo nacional grava las ventas, la locación de servicios, la prestación de servicios, las importaciones, quienes por el momento no hayan trabajado con importaciones, cuando uno ingresa mercadería al país, como empresa, se hacen los despachos. Esos despachos contienen el IVA que nosotros o sea, que es el impuesto que no está teniendo la mercadería cuando está llegando al puerto, a grandes rasgos. Viene todo en una documentación que emite aduana. Entonces, eso se puede registrar, se registra como si fuese una especie de factura en donde registramos los créditos. Obras se determina mensualmente, esto tienen que tenerlo claro, y es una operación que se genera entre responsables inscriptos. Habitualmente la tasa es del 21%, pero cuidado, porque si, por ejemplo, ustedes ven una factura de algún insumo de computación, pueden tener el 10,5. Si ustedes ven una factura de electricidad, puede tener el 27. Así que ahora van a poder mirar un poquito más en profundidad. Pero en general, cuando nosotros trabajamos para la materia, trabajamos con la tasa del 21. Ténganlo en cuenta que, a ver, y esto por lo que viene transitándose, el IVA se calcula sobre los intereses. O sea, los intereses cuando compramos a un proveedor que nos liquida, se calcula el IVA sobre los intereses. Entonces, dato a tener en cuenta. Ahora, vamos específicamente a la cuenta. IVA débito fiscal. ¿Qué significa? Que lo generan las ventas. ¿Qué significa? Que cuando yo responsable inscripto, no monotributista, yo responsable inscripto, yo empresa responsable inscripta, le facturo a un responsable inscripto, no monotributista, le liquido, discrimino el IVA. Entonces voy a tener valor neto, IVA, valor bruto. ¿Sí? El IVA crédito a la inversa es cuando un proveedor no monotributista responsable inscripto nos factura a nosotros, responsables inscriptos no monotributistas, y nos discrimina de la misma manera que nosotros hacemos con la factura, el IVA. Entonces, uno nos genera una deuda y otro nos genera un crédito. El saldo de IVA, en donde nosotros presentamos mensualmente la DJ y lo que van a ver que se llama la posición mensual del impuesto, es básicamente la operación algebraica, vamos a llamarlo de esa manera, después tenemos retenciones y una serie de cosas más, pero es básicamente la operación algebraica entre débito y crédito. ¿Qué hago? Resto uno con otro. Es la diferencia entre el débito y el crédito. Entonces, ¿qué tenemos? Y esto aquí, este cuadrito para que tengan en cuenta. Si mi IVA débito, que significa que lo generé con las ventas, es mayor a mi IVA crédito, me da un saldo a pagar. Quiere decir que es un saldo a favor de AFIP, un saldo en contra de la empresa. Es un IVA a pagar. Y les estoy dando un dato de cuenta. Es un IVA a pagar. Significa que tengo un pasivo, que generé un pasivo. ¿Por qué? Porque vendí más de lo que compré. A nivel IVA, vuelvo a lo mismo, porque si ustedes tienen un montón de facturas de monotributistas, no lo van a poder discriminar de esta manera.
Ahora, si mi saldo de IVA débito, mis ventas, mi IVA de ventas fue menor a lo que yo compré porque me estoqué, porque facturé de menos, por el motivo que sea, si mi IVA débito es menor al IVA crédito, yo tengo un saldo a favor. ¿Qué significa que tengo un saldo a favor? Significa que tengo un crédito con AFIP. Entonces, a la posición de IVA del mes en curso, si me da un saldo a favor, me va a quedar como un crédito, como un IVA saldo a favor en las cuentas de crédito. Ahora, el mes que viene, yo voy a volver a hacer la posición, voy a volver a armar la posición y voy a volver a decir, bueno, el IVA débito menos el IVA crédito, ¿cuánto me da? Me da X. Y yo tenía Y del mes anterior, entonces yo voy a tomar ese Y como crédito y lo voy a restar de lo que me dé la posición. Cualquier cosa, los profes estamos para darles como un pantallazo general. De todas maneras, y vuelvo a lo mismo, la bibliografía está súper clara. Chicos, por favor, estudien de la bibliografía básica. Vamos a hacer un pequeño ejemplo respecto a los registros de IVA. No tienen mencionados aquí ni ingresos brutos ni tasas municipales. Ténganlos en cuenta, sepan que están. No es habitual que nosotros en la materia los tomemos. En el caso de Córdoba, específicamente es rentas, y la municipalidad es la tasa de municipalidad de Córdoba. No tengo en mente, puede ser que se liquide convenio multilateral, pero no es un detalle en donde nosotros en estos momentos tengamos que entrar. Vamos a un ejemplo. Venta de bienes grabados. Dijimos que la tasa habitual que tomamos o la tasa estándar que tomamos es del 21%. Entonces, nos entra caja porque lo vendemos en efectivo por 12.100. Vendemos por 10.000. Uy, perdón. Vendemos por 10.000. Entonces, ventas por 10.000, caja por 12.100 y le calculo a esas ventas el IVA débito. Entonces tengo 10.000 de ventas, 2.100 del IVA débito y me entra por caja 12.100. ¿Qué pasa con las compras? Bueno, compro mercadería. No vamos a entrar en el detalle acá de que si hago el costo de mercadería vendida, el tipo de inventario. No, no, no. Nos basamos en la deuda. Mercaderías por 6.000, el IVA crédito por 1.260, seguimos al 21%. A proveedores, recuerdan, es deuda comercial, es de las primeras que vimos, por 7.260. Y pensemos, ¿qué es? Pasivo, es deuda comercial. ¿Cuál es el saldo habitual? Ese quedará para que lo respondan ustedes. Bien, entonces ahora, una vez que transcurrió el mes, fuimos teniendo un montón de operaciones durante el mes, muchas durante cada día, muchas, muchas, muchas. En general, los sistemas, incluso el Regisoft que ustedes utilizan, ya les va haciendo los cálculos automáticos y ya les va calculando el mayor de cada uno de ellos. Tienen que tenerlo bien registrado, ¿no? Entonces, ojo con intereses, ojo con descuentos y bonificaciones, ojo, cuidado con eso. Vamos a hacer la determinación de la posición mensual o la declaración jurada. Decimos que teníamos IVA débito por 2.100, que lo tenemos aquí. Y decimos que teníamos IVA crédito por 1.260. Y ustedes me van a decir, pero profe, ¿cómo? Si yo estoy teniendo un IVA débito con un saldo acreedor y un IVA crédito con un saldo deudor, ¿por qué yo los tengo que los resto? Es meramente operación algebraica. No se pongan a ver si más o menos en este momento. Es operación algebraica. Yo digo, el IVA débito tengo 2.100 y el IVA crédito 1.260. Me da un saldo de 840. ¿De qué? ¿Qué es? ¿Es una deuda que tengo con AFIP o es un crédito que tengo con AFIP? ¿Qué me significa eso? Si yo decía, y ahí sí voy al análisis, que el IVA débito lo generaban las ventas, que significa que yo vendí de más, que lo tenía con saldo acreedor, y el IVA crédito significa que es las compras, que tengo un crédito. Si los compenso, 840, entonces significa que tengo un impuesto que pagar. Entonces, la posición, el devengamiento, que ustedes van a escuchar muchas veces que nosotros decimos, hagamos el asiento de devengamiento de cada periodo, es esto. Nosotros determinamos el IVA débito por 2.100. Fíjense,
que antes estaba como acreedor, ahora está como deudor, queda cancelado. El IVA a crédito, a la inversa, estaba como deudor, pasa a acreedor, hago la operación y me determina el IVA a pagar. Esta va a ser la posición de la declaración jurada. Entonces, cuando a ustedes en algún momento se les pregunte cuál es la posición del IVA, tienen que llegar a un resultado como este en positivo o como este en negativo, ¿no es cierto? O sea, ya sea con saldo a favor o con IVA a pagar. Bien, vamos a lo que sigue. Deudas por remuneraciones y cargas sociales. ¿Qué significan? Cuando nosotros tenemos una empresa o cuando somos empleados de una organización, en relación de dependencia, y esto que quede claro, en relación de dependencia, la empresa tiene dos obligaciones. Una es el pago de las remuneraciones al personal. ¿Qué significa esto? El sueldo. El sueldo, el jornal, las comisiones se acuerdan con comercial, eh, el sueldo anual complementario, las vacaciones, suele haber convenios que tienen premio por productividad, o sea, es el sueldo, es lo que se acuerda con el empleado por convenio o por acuerdo específico con cuando ingresa a la empresa. Y la otra obligación que tiene es las cargas sociales. ¿Cómo se componen las cargas sociales? ¿Qué son las cargas sociales? Las cargas sociales es lo que constituye la seguridad social. Entonces tenemos, vamos a mencionarlo rápidamente. Esto también será algo que verán en la materia de laboral. Pero mencionado rápidamente, cargas sociales, aportes y contribuciones. Sindicatos, puede ser obra social adicional, una serie de cosas. Pero vamos al aporte y la contribución. El aporte, y siempre genera como un poco de duda, ¿qué significa el aporte? Es lo que nosotros, como empleados, aportamos a la seguridad social. Es la parte que nos descuentan a nosotros del sueldo. O sea, nosotros nos dicen, bruto 100.000. Y después nosotros tenemos que saber que tenemos un porcentaje, si estamos por convenio un X, y si estamos por ley de contrato de trabajo simple, raza, suele ser el 17%, en donde se constituye el 11, el 3 y el 3 según la seguridad social. Pero eso será un detalle que verán más adelante. Pero volviendo, ustedes tienen una parte que nos retienen a nosotros del sueldo, o sea que nosotros como empleados aportamos un poquito, un granito de arena a esa seguridad social que es nuestra, o sea, es nuestra obra social. Y las contribuciones son las que pone la empresa. Entonces, el patrón, la empresa contribuye a nuestras cargas sociales, a nuestra seguridad social, y nosotros aportamos a nuestra seguridad social, ¿sí? Eso es importante que lo tengan claro, porque muchas veces sucede que cuando uno tiene que hacer ciertas evaluaciones, no se acuerda cuándo era una y cuándo era otra, y los porcentajes son diferentes. Vamos a repasar esto. ¿Cuándo es un sueldo neto? A los que vayan a buscar trabajo. ¿Cuándo es un sueldo neto? Es el sueldo que percibo de bolsillo. Es el que tengo en mano. Es el que entra al banco. Es el que me pagan. Es el sueldo con el que yo cuento en el momento del ingreso del efectivo. ¿Qué es el sueldo bruto? Entonces, es el monto que es al que se le descuentan los aportes. Que dijimos, los aportes lo que nosotros colaboramos a nuestra seguridad social. Entonces, el sueldo bruto menos lo que nosotros aportamos nos da lo que recibimos en mano. ¿Sí? El en mano que nosotros tanto decimos y mencionamos muchas veces. El costo para la empresa. Van a ver que muchas veces sucede que viene un jefe y dice, bueno, ¿cuánto me sale tener un empleado, no sé, 8 horas que trabaje para determinado puesto? Entonces, nosotros buscamos el convenio según rija en la empresa, cuánto debería de ser lo que debería de ser el sueldo bruto aquí, que ya lo vimos, que es el sueldo que recibimos en mano más los aportes, y le sumamos las contribuciones. Entonces, el costo de un empleado para la empresa no es el sueldo bruto nuestro, es nuestro sueldo bruto más lo que la empresa contribuye a nuestra seguridad social. Bueno, y aquí tengo un temita porque no recuerdo qué era lo que les había puesto. Bien, y las cargas sociales entonces son los que me retuvieron a mí
o lo que nosotros aportamos, más las contribuciones patronales. Esa es la composición que se arma en general al 931, el formulario 931 que se presenta más o menos los días 13, 15, dependiendo de con qué termine el quit de la empresa. Eso a grandes rasgos. Tengan en cuenta que esto lo van a ver en la materia de impositivo, por eso lo hacemos bastante rapidito. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa cuando nosotros liquidamos sueldos? Así como devengamos IVA, devengamos la posición del IVA, devengamos sueldos. ¿Por qué? Porque en algún lado nosotros tenemos que dejar registrado el resultado que aplica cada cuenta y los a pagar que nosotros tenemos, que como nosotros estamos revisando deudas y estamos viendo pasivos, nosotros generamos una serie de deudas con nuestro personal y con el fisco. Entonces, vamos a revisar este asiento rápidamente. No contiene SAC, no contiene vacaciones, no contiene nada de todos esos ítems que hemos mencionado oportunamente. Sueldos es la cuenta de resultado negativo, es la cuenta en donde decimos, bueno, nosotros como empresa gastamos tanto, pagamos tanto, perdimos tanto, nuestro resultado negativo sobre esto es tanto. Entonces, los sueldos por 3.500 son ejemplos muy sencillos estos. Los sueldos por 3.500 y las cargas sociales por 805. Ojo, y vean que estas cargas sociales son las contribuciones, ¿sí? Entonces, lo que yo pongo acá es el sueldo bruto, ¿sí? Después ponemos los sueldos a pagar, que es lo que efectivamente vamos a transferir, es lo que sale del banco. Entonces, nuestro próximo asiento, seguido a este, o en el día 3, 4, 5, según cómo se pague, va a ser sueldos a pagar a banco, cuando se genera la erogación y el pago de los sueldos. Aportes a pagar por 612, que la suma de estos dos me da los 3.500. Entonces, esta suma me genera el bruto y las contribuciones a pagar por 805. Estos tres ítems al mes siguiente, a ver, este asiento se hace habitualmente al final del mes, ¿sí? Lo mismo que el IVA, se devenga. Cuando nosotros pagamos, generamos la erogación del banco en general es al mes siguiente. Entonces, al 31 de diciembre o al periodo que nosotros cerramos, siempre va a haber un asiento como este. Siempre voy a tener una deuda de sueldos del mes que transcurrió, del mes que se devengó. Bien, ya nos queda poquito. Vamos con deudas societarias. Las deudas societarias, ¿qué significan? Es lo que yo le debo a los socios, es lo que la empresa le debe a los socios. ¿Cómo qué? Y bueno, cerramos balance y tenemos honorarios al directorio, o tenemos dividendos, o tenemos honorarios al síndico. Esas son las deudas societarias, ítem que mencionamos muy a grandes rasgos porque lo van a ver también en la materia de sociedades. Y otras deudas significa que son obligaciones que tiene la empresa con otros entes con los que interactúan, pero que no hacen a la actividad habitual del ente. Por ejemplo, voy a comprar una máquina y el proveedor me da crédito. Entonces, como me da crédito, yo no lo tengo dentro de proveedores, porque proveedores es para una cuenta de habitualidad de la operación de la empresa. Bien. Y ahora vamos a hacer una pausa para después continuar con lo que sería previsiones, que es lo que estuvimos también viendo, que es lo que vamos a revisar ahora rápidamente según sus definiciones y demás. Vamos a tomarnos unos momentos y regresamos en un ratito. Bueno, habiendo tomado un poquito de agua y para retomar con el tema, me gustaría que nos fuéramos al principio del índice de deudas, hiciéramos un repaso. Por eso era importante que lo tuviésemos a este índice, muchas veces no le damos la suficiente importancia. Que repasemos qué fue lo que vimos.
Entonces, vimos lo que significan las deudas según la resolución técnica número 9. Las clasificamos según si son comerciales, si son financieras, en donde vimos los distintos tipos de préstamo, y acá hicimos hincapié en dos, de los cuales uno es a tasa fija, obtenido para devolver en un solo pago en moneda nacional, y a tasa variable, también obtenido para devolver en un solo pago en moneda nacional. Vimos el resumen de los préstamos, de la composición de los préstamos para devolver. Revisamos deudas tributarias, en donde hicimos hincapié en el IVA. Revisamos remuneraciones y cargas sociales y aprendimos un poquito de la vida habitual. Vimos a grandes rasgos deudas societarias y otras deudas. Ahora nos queda previsiones. Y también vamos a ver de la misma manera la definición según la resolución técnica 9 y las diferentes clasificaciones, las más comunes, de las que más podemos estar, con las que más podemos estar trabajando en la habitualidad. Entonces vamos a pasar y arrancamos. Bien, ¿qué nos dice la resolución técnica número 9 respecto de las previsiones del pasivo? Rubro del pasivo. Hago hincapié en esto porque tienen que tenerlo presente. Entonces, son partidas que a la fecha de que se refieren los estados contables, es decir, cuando se cierran en general, porque las previsiones se generan cuando, salvo alguna cuestión muy específica, pero suelen generarse al final del periodo. Entonces, representan importes estimados para hacer frente a ciertas situaciones que van a ser contingentes, pero que de muy probable generación. En realidad, son estimaciones que incluyen un monto probable de la obligación, que son contingentes y que realmente son muy concretas de que pueda suceder. No es, bueno, por las dudas te reservo, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta. Vamos a repasarlo. Son aquellas partidas que, a la fecha en que se refieren los estados contables, representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente, o sea que van a tener que hacer un desembolso. En las previsiones, las estimaciones incluyen el monto probable de la obligación contingente y la posibilidad real de ocurrencia, de concreción. Tiene que estar ese análisis de la concreción, porque si no, se exponen de manera distinta en los estados contables. Si realmente no hay posibilidad de concreción, no sabemos, es un más o menos, suele ir en las notas aclaradas, las notas en los estados contables. Entonces, hay que tener como cierto cuidado en esto. No es que todo lo podemos mandar a previsión. Nos encantaría, pero no. Bien, ¿qué vamos a ver? Previsión para litigios, previsión para garantías, para indemnización por despido y otras previsiones. Entonces arrancamos. Con la previsión para litigios, ¿qué significa? Que yo estimo un monto según una erogación que sería necesaria para satisfacer en caso de que realmente la contingencia se verifique. ¿Quiénes nos hacen la estimación? Los abogados de la empresa. A ver, si ponemos un ejemplo, no se me viene a la cabeza en este momento, pero si tengo un juicio porque, vamos a poner un ejemplo. Tengo la vereda rota de la empresa y en la vereda rota de la empresa una señora se cayó y nos demanda. Porque se quebró. Entonces, como se quebró, nos demanda. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una previsión para ese litigio posible. Entonces, los abogados nos van a decir, mira, es posible que nos gane porque vos tenías la vereda rota, porque la baldosa estaba así. Entonces, en función a eso, nosotros determinamos qué tan posible puede ser la contingencia. Y ellos nos darán un monto. Miren, van a tener que posiblemente pagar 50.000 pesos. ¿Sí? Bien, la previsión para garantías. ¿Qué significa la previsión para garantías? Es para los productos vendidos. A ver, si nosotros le vendemos vamos a suponer que tenemos venta de repuestos y le vendemos a una persona o que producimos repuestos y le vendemos a un distribuidor un repuesto de autos en donde ese distribuidor se lo vende a un cliente y el cliente le explota el motor. Esto es un caso verídico, ¿eh? Le explota el motor. Entonces,
¿Qué hace el cliente? Se va al distribuidor. ¿Y qué hace el distribuidor? Viene a la empresa. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Cubrir la deuda, cubrir lo que se generó. Entonces, pone la plata, le arregla el motor a ese cliente de ese distribuidor, porque corresponde, pero en general solemos estar pagando un seguro por este tipo de garantías. Entonces, específicamente, o por ejemplo, compramos un lavarropa, o compramos una plancha, o compramos un electrodoméstico, y te dice, viene con garantía de 1 año. ¿Qué significa esto? Significa que ellos están cubriéndose ante cualquier situación, y si nosotros tenemos un inconveniente, vamos y les decimos, mira, se me rompió. En general, vuelvo a lo mismo, las empresas se dan vuelta y están pagando un seguro sobre esto. Las empresas de seguro tienen específicamente prestaciones para este tipo de cosas, en donde después uno presenta todo un estudio y dice, mira, me pasó esto, ante esta situación no fue un mal uso del cliente, no esto, no lo otro, y entonces la empresa manda peritos y en función a eso nos devuelven cierta plata, cierto monto de eso que nosotros pusimos. La previsión para indemnización por despido, ¿qué tema? Desde el punto de vista contable generan un resultado negativo, o sea, la previsión para despido es bueno, voy a despedir, tengo en planes despedir a esta persona que tiene 30 años en la empresa. Imagínense que cuando uno hace una liquidación final de una persona de 30 años en la empresa es un sueldo por año. O sea, son 30 sueldos del último sueldo que está cobrando, más la serie de ítems que plantea la ley de contrato de trabajo. Entonces, son montos que en general hacen un ruido en las finanzas de la empresa. Vuelvo a lo mismo, muchas veces, más allá de la previsión, se paga un seguro por indemnizaciones o por ciertos ítems según sea la clasificación de la empresa. Y otras previsiones significa que son otros avales, por ejemplo, para descuentos o endosos de pagarés y de cheques. ¿Se acuerdan cuando comenzamos a ver deudas que yo les conté que el banco nos otorgaba un crédito, un giro en descubierto y que podíamos dentro de esta carpeta bancaria que presentamos obtener un monto donde podemos negociar cheques de tercero? Bueno, somos avales de estos cheques de tercero por si esos cheques no se cobran. ¿A quién le va a cobrar el banco? A nosotros. Entonces, como nos va a cobrar a nosotros, que somos los dueños de la cuenta corriente, muchas veces las empresas pagan un seguro o hacen una previsión, perdón, para cubrirse de esa posible contingencia. Vuelvo a lo mismo, hay que tener presente para determinar todo este tipo de previsiones que tienen que ser lo más certeras posibles y tienen que tener una probabilidad de que realmente vayan a suceder. Si no, directamente no se exponen en los estados y se ponen en las notas. Entonces no nos tocan resultado. Vamos a hacer un ejemplito simple en donde vemos previsión para indemnización por despidos, la constitución y la utilización. En este caso, la cuenta de indemnización por despido es una cuenta de pérdida. Y la previsión por indemnización por despido es una cuenta de, y tiene saldo habitual. Bien. Y entonces, la utilización de la previsión, entonces acá, retomándolo, que constituimos la previsión. Decimos, previsionamos un despido por 258.300 pesos. Lo previsionamos, lo mandamos a un resultado negativo y lo previsionamos. Estamos registrándolo dentro del pasivo. ¿Sí? Esto lo estamos generando como un pasivo. Y acá lo estamos generando dentro de resultados negativos de la empresa. Por lo tanto, disminuye el resultado del ejercicio. Cuando utilizamos esa previsión, dentro del año siguiente, tomamos la previsión por indemnización por despido por 258.300, en este caso la vamos a usar al 100%. Incorporamos 30.000 pesos de la indemnización por despido, porque esto puede haber sido un litigio y entonces se determinó que faltaban 30.000 pesos, o personal puede haber hecho mal el cálculo y resulta que cuando nos reclaman efectivamente no nos alcanzó la previsión, o previsionamos al 31 de diciembre y cuando fuimos a pagar resulta que la indemnización era mayor.
Y la indemnización a pagar, y cuidado acá, que es a pagar, son 288.300. Es como si devengásemos la indemnización a pagar. Tenemos que abonarla en el próximo asiento o en los próximos asientos o según cómo se determine en la fecha y así dar de baja esta cuenta de indemnizaciones a pagar contra banco. Bien. Y hemos llegado al final. ¿Qué les sugiero con todo este tema? Que revisen lo que les quedó de la clase. Vuelvan a ver la bibliografía básica. Revísenlo, den vuelta de un lado para el otro. Nosotros también estudiamos cuando hacemos las clases. Practiquen los casos que trae la bibliografía. Antes de resolver los trabajos prácticos, practiquen los casos que trae la bibliografía. Son claros, son sencillos, están bien explicados. Nos preguntan, a todos nosotros que nos tienen de profes, nos pueden preguntar las veces que sean, pero sean técnicos en las preguntas. Estudien para poder preguntarnos con tecnicismo. Apuntemos a crecer como profesionales. Hemos dejado atrás el cole. Y traten, en la medida de lo posible, de explicarle a alguien que sepa o que no sepa de la materia. Si sabe, por ahí a lo mejor es mejor porque a veces nos puede generar un debate. Si no sabe, también es mejor. También es bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros le podemos explicar a una persona que no tiene idea de lo que estamos hablando y le queda claro lo que le explicamos, quiere decir que nosotros entendimos de qué estamos hablando. Muchas gracias. Hasta que he llegado con ustedes. Espero que les haya sido amena la clase y cualquier cosa también quedamos a disposición. Saludos.